¿cómo están? Vamos a continuar con esta serie de videos sobre el proceso de atención nutricia. Ahora vamos a hablar sobre el diagnóstico nutricio para esta serie de clases en modelo Flip Classroom que nos ayudan a poder apoyarnos con material didáctico. Si recuerdan, el proceso de atención nutricia tiene estos 4 pasos, que serían primero el de evaluación y reevaluación. Ahora vamos a ver el segundo paso, que es el de diagnóstico nutricio, en donde vamos a elaborar enunciados en formato PES, identificando un problema, determinando la etiología y enunciando los signos y síntomas. El diagnóstico nutricio identifica y describe un problema nutricio que podría ser resuelto o mejorado por un nutriólogo o nutricionista a través de un tratamiento o una intervención nutricia. No es lo mismo que un diagnóstico médico, es decir que tiene hiperlipidemia versus decir que tiene una ingestión excesiva de lípidos. Si vemos, por ejemplo, cómo solíamos escribir diagnósticos nutricios en los expedientes clínicos, tendríamos una redacción de este tipo. Mujer de 24 años que cursa con su segundo embarazo con 30 semanas de gestación, presenta diabetes gestacional. Su peso pregestacional fue de 69 kilogramos, tiene una estatura de 1.65 centímetros. O 165 centímetros más bien. Actualmente pesa 80 kilos con una ganancia de peso de 11 kilos y tiene una glucosa en ayunos de 140 miligramos por decilitro. Su frecuencia de consumo de alimentos arroja un consumo de 2 litros de refresco diario, 2 porciones de verduras a la semana, 10 porciones de carnes procesadas, 10 porciones de cereales al día, refinados y papas fritas. No le gusta comer frutas y verduras y presenta calambres nocturnos y agruras y está preocupada por su peso. Y esto nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿y qué hacemos con toda esta información? O sea, no hay una forma de pensamiento crítico que nos lleve a tratar de decidir qué hacer con ella. Entonces, recuerden que la terminología del proceso de atención nutricia se divide en esta serie de dominios, clases y subclases. Necesitamos acceder a la página de la Academia de Nutrición y Dietética Americana del NCPRI Pro para poder ingresar y tener esta terminología que nos puede poner a todos hablando el mismo idioma y usando el mismo lenguaje, y también podemos acceder a ella a través de la página del Colegio Mexicano de Nutriólogos. Para entender también lo que es la terminología del paso 2 del diagnóstico nutricio, vamos a hablar de 3 dominios principales que se van a describir dentro del primero, que sería el de ingestión, relacionados con el consumo de energía, nutrimentos, líquidos, sustancias bioactivas, vitaminas, minerales por vía oral o por apoyo nutricio. El segundo, que es el dominio clínico, en donde vamos a hablar principalmente de problemas nutricios relacionados con condiciones médicas o fisiológicas. Y el tercero, que es el ambiental o conductual, que nos hablaría de problemas nutricios relacionados con los conocimientos, creencias, actitudes, ambiente y acceso o seguridad de alimentos. En este paso, entonces, vamos a tratar de describir este diagnóstico PES usando estos 3 dominios, que son el de ingestión, clínico y ambiental, a partir de la terminología, en donde vamos a describir un problema relacionado a una etiología y evidenciado por una serie de signos y síntomas. Y a esto es lo que se le conoce como un enunciado PES. Así es como se redactan los diagnósticos nutricios en el proceso de atención nutricia en su segundo paso. Y entonces debemos de usar nuestro pensamiento crítico, más aparte una serie de lineamientos que también señala la Academia de Nutrición y Dietética, que es que cuando nosotros describimos el problema, de preferencia deberíamos de usar lo que es el dominio de ingestión, porque finalmente nos dedicamos a temas de alimentos, etcétera. Cuando nosotros describamos también la etiología dentro de este diagnóstico nutricio, nos vamos a estar refiriendo a qué es o cómo podría el nutriólogo o nutricionista intervenir para resolver este problema. Es decir, nos va a dar la etiología realmente la pauta para ver cómo vamos a intervenir a nuestro paciente. Y finalmente vamos a evidenciar este problema y esta etiología
por una serie de signos y síntomas que nos van a llevar a monitorear el problema, es decir, cómo y con qué voy a monitorear, y necesito usar el pensamiento crítico para poder llegar a este punto. Entonces, viendo el diagnóstico anterior que teníamos, que era una complicación de exceso de letras, y tratar de definir, bueno, ¿qué hacemos con esto? Si nos regresamos al punto anterior de evaluación, tendríamos que mejor describir una lista de problemas y, usando nuestro pensamiento crítico, desglosar los problemas que se presentaron en la evaluación anterior y tomar una decisión y decir, bueno, de estos problemas que yo estoy viendo aquí en este momento, ¿cuáles serían realmente los problemas más importantes o más importantes que tengo que resolver primero? Entonces, en este sentido, empiezo a elaborar, busco mi problema, busco mi etiología y busco mis signos y síntomas a partir de los dominios o de las categorías señaladas anteriormente, recordando que de preferencia vamos buscando problemas relacionados con ingestión. Y entonces nos hacemos las siguientes preguntas, o sea, el problema que escojo, ¿puede el nutriólogo o nutricionista resolver ese problema? La etiología que también seleccionamos, se evalúa si la causa del problema se resuelve o se mejora con la intervención nutricia que nosotros escogimos. Y los signos y síntomas también seleccionados miden, es decir, monitorean los signos y síntomas que indican que se mejoró o que se resolvió el problema, o los signos y síntomas son lo suficientemente específicos que se pueden monitorear y documentar. Y estas son como 3 preguntas muy grandes que nos tenemos que ir haciendo. Súper importante que debemos de usar la terminología. Y les recomiendo mucho tener el acceso a la terminología, sobre todo cuando no sabemos usar estos términos. Cuando estamos hablando, por ejemplo, ingestión de tipos de hidratos de carbono no acorde con los de requerimientos, nos da una definición exacta de lo que significa ese término, pero más que nada, y eso creo que es lo más importante, y quizás por eso a muchas personas no les gusta el proceso de atención nutricia, es porque han estado o hemos estado durante mucho tiempo elaborando etiologías o señalando etiologías que no son necesariamente las que vienen descritas. Y entonces la terminología te sugiere también cuáles son posibilidades de etiologías que tú buscas. Si no se encuentran también en las listas, entonces puedes decir, bueno, finalmente este no es el problema nutricio que presenta. Y también te dice y te señala cuáles son los signos y síntomas que deberías de utilizar para poder resolver, es monitorear posteriormente y luego que te resuelvan realmente ese problema. Entonces, con el caso anterior, yo podría señalar, esta persona tiene ingestión excesiva de lípidos relacionada a un acceso limitado a alimentos saludables, evidenciado por un colesterol sérico de 230 miligramos por decilitro, y la paciente reporta un consumo de tacos, carnitas, chorizo y refrescos, jamón y salchichas de 10 porciones. Entonces, este enunciado P sería ingestión excesiva de lípidos relacionada al acceso limitado a alimentos saludables y evidenciado por estos signos y síntomas. Entonces, este diagnóstico PES, o sea, yo me pregunto, bueno, el problema que escogí, la etiología que escogí, los signos y síntomas que escogí, ¿van a resolverme realmente el problema nutricio? ¿Puede el nutriólogo intervenir en este problema nutricio? ¿En ingestión excesiva de lípidos? Sí, porque podemos ayudarle a la persona a modificar lo que consume. ¿Puedo evaluar si la causa del problema se resuelve o se mejora con la intervención nutricia que le di? En este caso, acceso limitado a alimentos saludables. Sí, puedo ayudarle a encontrar maneras de que tenga un acceso adecuado. Y los signos y síntomas son lo suficientemente específicos que pueden monitorear, documentar o resolver mejor el problema. Puedo medir el colesterol, puedo medir exactamente cuánto está consumiendo de los alimentos e ir viendo y monitoreando, documentando si realmente la persona va logrando hacer estas indicaciones. Si yo tomo el mismo caso, pero pongo un problema nutricio que sería, por ejemplo, ingestión de hidratos de carbono, por ejemplo, que consume
mucho refresco, muy pocas verduras, no acorde con los requerimientos relacionados a, por ejemplo, limitaciones en el apego, falla para modificar su consumo de estos refrescos y verduras una vez que ya le fue indicado, por ejemplo, el consumir este tipo de cosas. ¿Qué estoy haciendo al poner este tipo de etiologías? Estoy diciendo, la persona no se apega a la alimentación, estoy documentando que la persona no hace lo que de alguna forma acordó junto con su nutriólogo o nutricionista, y entonces queda documentado que la persona no está siguiendo también de alguna forma las indicaciones, y eso nos quita un poco también la culpa de sentir que a fuerzas nosotros estamos haciendo un trabajo erróneo al no darle, digamos, la dieta adecuada, ¿no?, para su padecimiento. No tiene nada que ver con eso, tiene que ver con que no está llevando a cabo la dieta. Y esto lo podríamos evidenciar por ver si, cuál es su consumo de refresco diario, si aumenta, por ejemplo, las porciones de verduras por semana, y también, obviamente, no porque el consumo de refresco sea una forma directa de ganancia de peso, pero sí está relacionada y podríamos también medir monitorear, por ejemplo, la ganancia de peso de esta persona embarazada. Entonces, de nuevo, con estas preguntas, ¿puede el nutriólogo o el nutricionista resolver este problema, el de ingestión de verduras y acorde con los requerimientos? Sí, sí lo podemos hacer. Podríamos evaluar si la causa del problema se resuelve o mejora con una intervención nutricia. En este caso, encontrar las limitaciones que tiene con el apego, la falla para modificar su consumo de refresco, sí, y podemos intervenir ayudándole a buscar formas de solución a esto. Y luego los signos y síntomas son lo suficientemente específicos que pueden monitorear, documentar, resolver o mejorar los problemas. En este caso sí, porque también tenemos exactamente qué es lo que está consumiendo y ver a la hora de monitorear si esto realmente está sucediendo. Entonces, el diagnóstico nutricio, en conclusión, aquí vemos que este diagnóstico nutricio es un vínculo entre lo que es la evaluación nutricia y el siguiente paso que va a ser nuestra intervención nutricia. Y es la utilización de la terminología estandarizada es necesaria para identificar problemas nutricios y que lo podamos comunicar con claridad a todos los profesionales de la nutrición. Imagínense bancos de diagnósticos nutricios en hospitales, en clínicas y todo, que nos llevaran realmente a poder clasificar por qué están ingresando nuestros pacientes a nuestros espacios clínicos para buscar nuestra ayuda. Estas son las referencias y recuerden, si les gustó este video, compártanlo, suscríbanse al canal y sobre todo espero que les haya servido. Nos seguimos nutriendo. Hasta la próxima.